Buenas noches y bienvenidos a una nueva entrega de Crónica de la Iglesia, el espacio semanal que dedicamos, dentro de la selecta programación de esta Santa Casa, a la actualidad más inmediata durante los últimos 7 días en nuestra archidiócesis. Les invitamos a que nos acompañen en este recorrido que han confeccionado los profesionales del canal diocesano y que quiere acercar a sus hogares lo que ha sido el comienzo de noviembre en nuestra archidiócesis, al tiempo que les anticipa algunos asuntos y los temas que más atención nos merecerán en próximas fechas. Esperamos, como siempre, que sea de su agrado. El acoso escolar, el pacto educativo y la defensa de la labor de la escuela católica en la región fueron los 3 temas que ocuparon la Asamblea de Escuelas Católicas de Castilla-La Mancha que se celebró la semana pasada y que contó con la presencia del señor arzobispo. Alrededor de 150 titulares y miembros de los equipos directivos de los centros asociados a esta plataforma participaron en esta asamblea regional de la institución celebrada en el Colegio de los Hermanos Maristas Santa María de Toledo. Cerca de 200 personas entre titulares y miembros de los equipos directivos de los centros asociados a escuelas católicas de Castilla-La Mancha participaron en la asamblea regional de la institución celebrada en el Colegio Marista Santa María de Toledo. Una jornada en la que se abordaron las bases del pacto educativo, la mejora de la calidad de la enseñanza y la defensa de la labor de la escuela católica en la región. Entre los asuntos destacados se presentó el plan contra el acoso escolar, impulsado desde esta entidad que tendrá su aplicación en los centros de la región. La prevención, el tratamiento del alumno acosado, de los posibles acosadores, el cómo se tiene que tratar a la familia, todo ese trabajo que llevan tiempo preparando la Sede Nacional de Escuelas Católicas. A esta asamblea asistió el consejero de Educación del Gobierno regional, Ángel Felpeto, quien destacó cómo se van cumpliendo aspectos desarrollados en el pacto educativo de la región, como la puesta en marcha como experiencia piloto de la asignatura Educación para la Igualdad. Forma parte de un pacto de Estado contra la violencia de género. Nosotros lo hemos puesto en marcha, el desarrollo de un currículum que han elaborado todos los sectores de la comunidad educativa. El señor arzobispo de Toledo presentó en esta asamblea la carta pastoral Educar, Arte y Aventura sobre la educación. En ella se recoge la concepción de la educación en el sentido académico y en el de la fe y en la persona cristiana. Además, recordó a preguntas de los medios sobre la asignatura Educación para la Igualdad el derecho que asiste a los padres y que toda la sociedad debe reconocer de poder educar a sus hijos conforme a sus propias convicciones. Me parece que tenemos que, no sé, nosotros no nos corresponde legislar, pero sí ver un poco que pues es posible que eso entre dentro de lo que es competencia de los padres, que es la educación afectivo-sexual y muchas veces moral de sus hijos. Escuelas Católicas Castilla-La Mancha agrupa 90 centros educativos que imparten enseñanzas de educación infantil, primaria, secundaria, bachillerato, formación profesional y educación especial. La mayoría de estas enseñanzas dentro del régimen de conciertos. Este curso 2017-2018 cuenta con 45.000 alumnos matriculados en las diversas etapas educativas, en las 1.700 aulas abiertas en todo el territorio de la región. Un año más, la parroquia Santo Tomé alberga el Festival Internacional de Órganos, que desde hace casi 15 años organiza en colaboración con la Fundación Pedalier. Como en anteriores ocasiones, el certamen se abría con la misa de Requiem del pasado jueves 2 de noviembre y nos emplaza para 3 próximos conciertos semanales ejecutados por 3 intérpretes nacionales, el viernes 10 y los sábados 18 y 25, siempre a las 20:30 de la tarde y siempre en el célebre templo de la Plaza del Conde. Los 1.500 tubos de este órgano ya se están preparando para una nueva edición del Festival Internacional de Órganos de la Parroquia de Santo Tomé. La misa de Requiem de Cherubini abrirá el ciclo, que este año cumple su 14ª edición. Este año la dirección artística del festival apuesta por 2 organistas españoles de la talla de Óscar Candendo y Roberto Fresco, además del director del Conservatorio francés, Samuel Liellon. De los 3 organistas, por decirles características diferentes, los 2 españoles plantean un programa mucho más estricto en obras, con menos improvisaciones, y luego el organista francés, por lo general, siempre vienen con obras de improvisación, porque ya sabemos que son maestros. En Francia la improvisación es uno de los más valorados sistemas de
de conciertos. De hecho, hay olimpiadas de improvisación en Francia. Desde el año 2004, la Fundación Pedalier promociona la música de órgano y la pone a disposición de todo el mundo a través de este festival. Para el resto de conciertos, las invitaciones se pueden recoger en la taquilla de acceso al cuadro del entierro del Señor de Orgaz, en horario de 10 de la mañana a 5:30 de la tarde, el mismo día del concierto y la víspera. La Fundación Pedalier se nutre de las donaciones que le hace la parroquia de Santo Tomé, que no tiene otros ingresos que los que genera el cuadro y la visita turística, y es una forma pues de devolver a la sociedad toledana y no toledana pues aquello que recibe en forma de tickets de entrada. Los conciertos tendrán lugar el viernes 10 de noviembre, el sábado 18 y el sábado 25 de noviembre, todos a la misma hora, a las 8:30 de la tarde, en la parroquia de Santo Tomé. En la víspera de la celebración de Todos los Santos, el Secretariado Diocesano de Ocio, Tiempo Libre y Campamentos celebraba un año más su Halloween's en la ciudad de Toledo. Más de un centenar de niños se dieron cita por cuarto año en la plaza del Ayuntamiento para celebrar la gran fiesta de la Santidad. El festival terminó con una misa que presidió nuestro arzobispo don Braulio en el Santuario de los Sagrados Corazones. Esta misma fiesta se celebraba este año también en Talavera de la Reina, Seseña y Madridejos. Chuches, juegos, castillos, como una gran fiesta. Así han celebrado por todo lo alto Halloween's los niños y las familias que se han acercado a la plaza del Ayuntamiento de Toledo. Por cuarto año consecutivo, el Secretariado de Ocio, Tiempo Libre y Campamentos convoca a las familias de Toledo para difundir y disfrutar de la cultura de la santidad, que poco a poco va calando en muchos hogares de nuestra diócesis. Porque vivimos la fe y la santidad vence. Y ser santos significa ser felices. Y es lo que queremos que nuestras hijas vivan. Como los ejemplos de la santidad no son calaveras ni calabazas, sino la alegría de ser cristianos y de vivir la fe. Y la Iglesia nos propone a los santos como testimonio para ser felices, para ser santos. Una convocatoria a la que cada año se suman más familias conscientes de la importancia de transmitir lo bello y verdadero de nuestro mensaje de salvación. El señor arzobispo de Toledo tampoco ha querido perderse la oportunidad de compartir con los más pequeños esta gran fiesta de la santidad que nos invita a elevar nuestra mirada al cielo, sabiendo que nosotros también estamos llamados a ser santos. Es una tarea que a mí me parece que no tenemos por qué renunciar a celebrar el Día de los Santos con toda la fuerza. Bien que la tarde del Día de los Santos pues se rece por los difuntos, pero me parece que eso es importante, es una fiesta muy metida dentro de la entraña del pueblo de Dios, y que poco a poco, si no ponemos un poco de esfuerzo, los católicos, pues más o menos pues se convierte en una fiesta que no es fiesta cristiana. La jornada ha finalizado con la celebración eucarística en el Santuario de los Sagrados Corazones. El 1 de noviembre, solemnidad de Todos los Santos, don Braulio, en la solemne misa que presidió en la catedral, recordó a todos nuestros hermanos que gozan ya de la gloria de Dios, mientras que otros todavía peregrinamos en la tierra guiados por la fe. Aunque tal y como recordó el prelado, todos vivimos unidos en el mismo amor hacia Dios y hacia el prójimo. El señor arzobispo aseguró que tanto la solemnidad de los santos como la conmemoración de los difuntos son dos joyas litúrgicas que nos edifican como cristianos. Quien ha conocido a Jesús ya no teme nada. Con esta reflexión concluía el señor arzobispo de Toledo su homilía en la solemnidad de Todos los Santos, que se celebró el 1 de noviembre en la Catedral Primada. Dos joyas litúrgicas son la celebración de Todos los Santos y la conmemoración de los fieles difuntos, frente a lo que en estos días propone nuestra sociedad, que aborda el tema de la muerte, pero sin entrar nunca en su misterio desde la fe cristiana. Misterio que se revela en la resurrección de Jesucristo. Al comienzo de su intervención, el señor arzobispo de Toledo señaló que el cielo es la vida sin fin junto a Dios. Nuestro corazón, superando los confines del tiempo y del espacio, tan complicados para nosotros, se ensanchan con las dimensiones del cielo, esto es, la vida sin fin junto a Dios. Unos peregrinamos en la tierra, otros gozan ya en la gloria de Dios.
pero todos vivimos unidos en el mismo amor hacia Dios y hacia el prójimo. Y por lo tanto, todos los que son de Cristo construyen una misma Iglesia. Con esta idea, a lo largo de su homilía, el prelado toledano señaló que en los últimos momentos de nuestra vida debemos confiarnos a la misericordia de Dios. Esto es lo que nos da la esperanza. Esto nos abre el corazón. Dios es Padre y hasta el último momento espera nuestro regreso. El hijo pródigo que ha regresado, que comienza a confesar sus culpas, el Padre le cierra la boca con un abrazo. Este es Dios, dice Jesús, así nos ama. El señor arzobispo de Toledo finalizó su homilía en la solemnidad de Todos los Santos explicando que el paraíso es el abrazo con Dios y afirmó que al igual que les sucedió a los santos, el que conoce a Jesús ya no teme nada. El 2 de noviembre, el prelado también presidió la Santa Misa en sufragio por todos los fieles difuntos, también en la Catedral Primada, pero a las 9 de la mañana. Don Braulio recordó a la comunidad cristiana reunida en torno al pastor la necesidad de creer en la eternidad, porque cualquier otra esperanza se queda corta. Para el señor arzobispo, tanto la liturgia del día como el piadoso ejercicio de visitar los cementerios nos recuerdan que la muerte cristiana forma parte del camino de asemejarnos a Dios. En la conmemoración de los fieles difuntos, el señor arzobispo de Toledo ha presidido la Santa Misa en la Catedral Primada. Una jornada en la que la Iglesia pide al Señor que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad para unirse con el Redentor. Don Braulio Rodríguez ha afirmado en su homilía que solo la eternidad puede unir presente y futuro, cielo y tierra. Si nos atrevemos a creer en la vida eterna y a vivir para la vida eterna, veremos cómo la vida se torna más rica, más grande, libre y dilatada. Porque queremos creer con más fuerza en la vida eterna, nos reunimos hoy en la Eucaristía. Por ello, en este día, el señor arzobispo de Toledo ha invitado a los fieles a creer en la eternidad, porque cualquier otra esperanza, asegura, se queda demasiado corta. La muestra sobre el cardenal Cisneros será ocasión para mejorar la conservación y la puesta en valor de piezas ya conocidas, pero también para contemplar piezas inéditas, antes nunca vistas. Una de ellas es la biografía del cardenal franciscano, aparecida hace recientes fechas en el fondo bibliográfico de la Capilla Mozárabe durante las labores de catalogación del mismo. Se trata de un opúsculo probablemente escrito por el capellán mozárabe Alonso de Villegas y datada en torno a 1584. Los libros fueron una de las grandes pasiones del cardenal Cisneros. La aparición de la imprenta fue vista por el prelado franciscano como una excelente herramienta para la difusión de la fe y la cultura. A él se debe la Biblia políglota y el misal y breviario mozárabe, piezas sobradamente conocidas que, junto al misal rico de Cisneros, que llegará a Toledo procedente de la Biblioteca Nacional, se mostrarán en la exposición que a primeros de noviembre abrirá sus puertas en la Catedral Primada. Una muestra única en la que también se presentarán otras joyas bibliográficas no tan conocidas, incluso algunas de ellas se enseñarán por primera vez, como es el caso de un libro aparecido en el fondo de la Capilla Mozárabe durante las labores de catalogación del mismo. Este libro es un libro del año 1584 y justo en las primeras páginas recoge una vida, una biografía muy esquemática, casi telegráfica del arzobispo. El hallazgo de este libro de visitas ha llevado a los técnicos a indagar sobre su posible autor. Todas las pistas conducen a un capellán mozárabe, Alonso de Villegas, autor de otro libro que tuvo singular éxito en su tiempo, un auténtico bestseller sobre las vidas de los santos de la época. Lo que se recoge en este libro manuscrito es probablemente un texto preparatorio para esa biografía que él luego incluiría en este libro de vidas de santos que se imprimió en Toledo en el año 1588. Junto a esta pieza, en la muestra se podrán observar algunas de las cartas que Cisneros remitía con periodicidad al Cabildo toledano. Conservadas en este archivo, si bien no todas están escritas de su puño y letra, labor encomendada al secretario particular, si todas aparecen firmadas. ¿Cómo era la firma del cardenal Cisneros? La respuesta la tenemos en el archivo capitular. Siempre nos vamos a encontrar el Franciscus Toletanus,
que hace referencia de una manera muy breve pues a su nombre y a su dignidad eclesiástica. Para la exhibición adecuada de estos documentos, desde el archivo se ha realizado una ingente labor de catalogación, clasificación y también trabajos de limpieza y restauración para que todos estos ejemplares puedan mostrarse en toda su belleza y contenido a los muchos visitantes que acudirán a la muestra Cisneros, arquetipo de virtudes, espejo de prelados. Para ustedes que son fieles a esta sintonía, que siguen la agenda de actualidad y que también pues, tratan de ser fieles a la agenda cultural, sabrán que estamos a las puertas de, acaso, uno de los acontecimientos culturales más importantes del año, no solamente en nuestra diócesis de Toledo, en nuestra archidiócesis, sino que trascenderá a toda la provincia y a todos los ámbitos nacionales. Se trata de la exposición sobre el cardenal Cisneros, Cisneros, arquetipo de virtudes, modelo de prelados, que se llevará a cabo en la Santa Iglesia Catedral Primada. Para ponernos la miel en los labios y anticiparnos lo más importante que nos podemos encontrar en la exposición, tenemos el privilegio de contar esta noche con don Juan Pedro Sánchez Gamero. Don Juan Pedro, buenas noches. Buenas noches. Comisario de la exposición y canónigo de la Santa Iglesia Catedral Primada, dedicado a patrimonio. Eso es. ¿No es así? Así es. Muy bien, por más que lo hayamos venido diciendo estos meses atrás, ¿por qué una exposición sobre el cardenal Cisneros? Pues porque yo creo que el cardenal Cisneros se lo merece. Porque es un personaje tan magnífico, tan grande, que abarca tantos aspectos que yo creo que ha sido el gran olvidado en muchos momentos de toda la historia, y sin embargo yo creo que es un hombre completo, un hombre ya del Renacimiento. Sí, esta exposición es una iniciativa diocesana, sin duda alguna, pero la lleva a cabo el Cabildo de la Catedral. El Cabildo, sí. ¿Es así? Sí, porque yo creo que nadie mejor que el Cabildo que se encargue de la exposición por muchas razones. La primera porque él era arzobispo de Toledo y de la catedral, a la cual pues dejó una huella inmejorable e inmensa, ¿no? Él dejó una huella en tantos y tantos lugares de la misma catedral que hoy son dignas de admiración, y no solo de admiración, sino de reflexión y de respeto hacia la figura del mismo cardenal. Todos los que siguen la agenda cultural recuerdan que esto del año cisneriano comenzó hace ya unos cuantos meses, y ya algunas diócesis, como Alcalá de Henares sobre todo, me da la impresión, pues llevan igual desde febrero realizando muchos actos, y piensan, oye, ¿por qué a estas alturas del año? Pues a estas alturas del año, lo primero, el día 8 de noviembre, día de la inauguración de la exposición, es el día en que murió Cisneros. Y este año celebramos, no lo olvidemos, el año del centenario, o sea, el centenario de la muerte, el 5º centenario de la muerte de Cisneros. Con lo cual, el día 8 de noviembre oficialmente es cuando realmente comienza el año cisneriano. Lo que pasa es que se han ido adelantando, han tomado el año de Cisneros empezando el año anterior, para terminar con la muerte de Cisneros. Pero aparte de eso, yo creo que se han ido haciendo cosas, y en muchos sitios se están haciendo cositas, en Alcalá de una manera pues más notable, porque es un lugar digamos, donde él residía con mucha frecuencia, y aparte hizo grandes cosas, pero se han hecho cosas un poco, yo diría, parciales. Congresos que se han celebrado ahora los últimos días de octubre, se han hecho en febrero conferencias, se han ido poniendo exposiciones un poco parciales, pero una obra global, una exposición global de todo, que abarque todo, no se había hecho. Y aquí en Toledo pues hemos esperado a pensar, no por esperar ni por dejarlo para el final, sino porque realmente hacer coincidir la inauguración con el día de su muerte, pues yo creo que eso es lo más indicado. Y entonces, junto a ello también se están haciendo cosas, porque hay un ciclo de conferencias que se están
haciendo en estos momentos, que van a continuar después. Se va a hacer, por ejemplo, mañana sábado, pues se va a hacer, por ejemplo, un concierto que ya entra como preámbulo de que va a venir el coro del Vaticano, que van a cantar un oficio de Hernando de Talavera. Con el padre Colino. Exactamente, de Hernando de Talavera, de Fray Hernando. El domingo, el día 5, habrá una misa a la cual están todos invitados y yo creo que puede ser muy interesante, de acción de gracias de Cisneros, en la cual presidirá el señor arzobispo a las 12. Y entonces, pues son actos previos. Después de ello, pues también el aula mozárabe pues también tendrá su momento. Entonces, no es que lo hayamos dejado para el final, sino que hemos buscado el momento, yo creo, más oportuno para realizarlo. Aun a riesgo de vanagloriarnos, tenemos que decir que esta exposición un poco va a coronar todo el año de Cisneros, no solamente en nuestra diócesis, sino como efeméride en todo el país. Yo creo que realmente es una exposición que va a marcar pues, una forma concreta de ver la realidad, por el personaje en sí y por la forma de realizarse y por todo el esfuerzo que se ha hecho para realizar poder ver y conocer a Cisneros, por la magnitud de obras que va a tener, por la variedad de obras, por los lugares de procedencia de las obras. Es una exposición que yo diría, perdonad la expresión que puede parecer una vanagloria o como decía, yo creo que no tiene nada que envidiar, yo diría que están mejor que incluso las famosas Edades del Hombre y todo ello, pues es una exposición por todo lo alto. Lo poco que hemos podido prever tiene toda la pinta. Como comisario, don Juan Pedro lleva varios meses empleado a fondo en todo esto. Anticípenos, ¿qué va a encontrar la gente? ¿Qué es lo que han pretendido? Lo que pretendemos en la exposición es dar a conocer a Cisneros y su época. Entonces, la exposición lo que va a pretender, y el espectador, el que vaya a admirar y a descubrir un poquito al personaje, va a ir viendo, en primer lugar, pues, la situación en que se encontraban los reinos de España a la llegada de Cisneros. Están los reyes católicos, lógicamente, y una serie de obras de los reyes católicos, después de los arzobispos toledanos anteriores, como son Carrillo, el arzobispo Carrillo y el cardenal Mendoza, y luego ya empezamos con una visión general de los objetos de Cisneros, de la vida de Cisneros, biografía, retratos, iconografía de Cisneros, para luego ir delimitando cada uno de los aspectos, que son tantos. Reformador de la Iglesia, un reformador impresionante tanto a nivel diocesano como a nivel nacional, y yo diría que internacional, porque gracias a su reforma el Concilio de Trento, que se realizó luego años después, estaba fundamentado sobre esos teólogos formados incluso en tiempo de Cisneros por todo ello. Entonces eso tiene una importancia grande, la reforma en la Iglesia y la reforma mozárabe. No solo la reforma, sino el impulsor de la reforma mozárabe. Por tanto, ese aspecto de reformador quizás sea el que más carácter está teniendo. Pero luego tiene su relación con las minorías, los albores de la evangelización. Empieza la evangelización de América, había sido, y él es uno de los grandes impulsores. Su relación con las minorías, pues en la época, con el mundo judío, con el mundo musulmán. Que él, pues ver también todos ellos. Por ejemplo, una de las obras pues que son significativas, por primera vez viene el decreto de expulsión de los judíos. Por primera vez va a estar expuesto, que viene de Ávila, y estaba en el archivo de Ávila, y no se lo habían dejado ni siquiera a la Catedral de Ávila para una exposición, sino que es la primera vez que sale para ser expuesto, el decreto de los judíos. Y después él fue regente. El mismo cardenal Richelieu admiraba a Cisneros. Estos cardenales de esa época, de las monarquías absolutistas, incluso en Inglaterra también algún otro, Wolsey, pues esos admiraban a Cisneros. ¿Por qué? Pues porque
el único que llegó a gobernar y que realmente fue polifacético fue el cardenal Cisneros. De manera que un personaje tan poliédrico como Cisneros no os habéis focalizado en una sola dimensión, sino que tratáis de dar algunas pinceladas a todas, que luego estaría como regente, como conquistador de Orán, que él quería mantener la fe, pues que fuese defendida, y entonces el norte de África, su pretensión, claro, no lo consiguió, pero su pretensión era conseguir dominar todo el norte de África como en tiempos de San Agustín, que el cristianismo volviese a aquello. Consiguió Orán y Mazalquivir, pero y estuvieron de la diócesis toledana hasta nuestra fecha. Cuando presentabais la exposición, allá por julio, el patrón Santiago, en torno a la fiesta del patrón Santiago, erais bastante cautos, hablabais de 200 piezas. ¿Cuántas piezas han sido finalmente? Pues exactamente son en torno a las 345, 46 piezas, o sea, una exageración. Han venido todos los objetos que quedan de Cisneros, todos menos uno, porque no hemos podido, porque había ya un acuerdo con el ayuntamiento en Alcalá, que lo tenían las religiosas. El bastón de Cisneros es el único que no viene, pero de Alcalá pues vienen muchas cosas, de la Universidad Complutense, pero realmente se ha conseguido dar una visión tan grande en el que jamás se ha recogido tanto. Podemos garantizar, por tanto, que no son solamente las piezas que tenemos por aquí a mano, la mitra, los reposteros, la Biblia políglota, que no es poco, todo lo que hay aquí de Cisneros, claro, sino que habéis hecho una especie de recolección de... Fijaos que hay documentación de documentos, también vienen de la Biblioteca Nacional, el Misal Rico de Cisneros, todo lo de la Reforma, de Carrillo, etcétera, todo ello está de documentación. Está de textil, todo tipo de textil. Viene algunos frontales, por ejemplo, de Guadalupe, vienen un frontal precioso de Enrique IV, otro de la Pasión, pero vienen de Lleida algún tapiz impresionante, simulando algunas de las bodas, como de los Reyes Católicos. Vienen textiles, luego aparte de lo de Cisneros, de otros lugares, no solamente de los objetos que tenemos aquí en la catedral, que son muchísimos, sino que vienen de fuera, casullas, esto también vienen de fuera, precisamente de esa. Pero luego, aparte de textiles, están cuadros, pintura, escultura, está orfebrería. Él era un gran amante de la Eucaristía, falta la custodia, ¿no? Que él es uno de los promotores. Él compró la custodia de Isabel la Católica, que es la que está en el centro, para luego él mandar hacer a Enrique de Arfe todo el templete externo. Entonces, él es un devoto de la Eucaristía, con lo cual, pues de orfebrería preciosa, incluso el cáliz del Sacramento, de cálices de la misma época suya, que él utilizaba y que se le llama el cáliz de Cisneros. Entonces, hay variedad, porque vienen de todas partes de España, ya digo, de Lleida, vienen de Bilbao, vienen de Granada, vienen de Sevilla, vienen de Játiva, vienen de Guadalupe, es decir, de toda la geografía diocesana y nacional, ¿no? Es más, también hemos querido darle un punto para que sea algo también diocesano, es decir, que pueblos de nuestra diócesis han participado también pues, con cálices, con custodia, con algunos objetos, para que sea algo también nuestro, no sea, porque hombre, la diócesis de Toledo, pues lógicamente él era arzobispo de la diócesis, ¿no? Y además que lo mantuvo unido, porque después de Cisneros ya incluso se pretendió dividir todo el arzobispado. No olvidemos que el arzobispado de Toledo era casi media España en el tiempo del cardenal Cisneros. El otro día en una conversación ocasional oí que un retablo de Berruguete también se ha desmontado. Parte de Berruguete, de una obra de Berruguete. Se ha desmontado y se va a montar. Algunas figuras del retablo de Berruguete, que uno de los grandes pues tiene también.
Don Juan Pedro, como historiador, comisario, ¿con qué pieza le cautiva más? ¿Cuál le parece? Le parecerán muchas muy importantes, pero ¿cuál le parece especialmente valiosa poder contemplar? Pues es que hay muchas. Yo, por ejemplo, contemplar, para mí, contemplar como capellán mozárabe que soy, pues los libros que él mandó para la reforma, pues me maravillan, porque aparte de eso, los cantorales de las águilas, los cantorales y todo ello, con esas miniaturas, con esas preciosidades, el misal rico de Cisneros, todo ello, esas son obras eminentemente. Pero me llama la atención algo curioso, lo que decía antes, los reposteros se van a hacer recreaciones, eso no te lo había dicho. Se van a hacer, pero también la sorpresa tiene que ser, ¿no? Se van a hacer unas recreaciones en la cual una va a ser el dormitorio de Cisneros. Con unos cuadros preciosos y con una recreación lo más ajustado a eso. Pero también del comedor de Cisneros. Tenemos el cubierto de lujo de Cisneros. ¡Qué bárbaro! Impresionante que va a estar ahí también. Y luego se va a recrear el trono de los Reyes Católicos con los 3, 4 montatantos, y va a ser impresionante, los puestos juntos con las jamugas de la época, el trono que ellos utilizaban para recibir a la gente, etc. O sea, son muchas obras. Va a valer la pena. Hemos venido hablando, por lo menos estas últimas semanas, o escuchando piezas inéditas, en tanto en cuanto que piezas que no se hayan expuesto anteriormente. Ya te he dicho una, pero aparte de esa, que te he dicho el decreto de los judíos, bueno, pero hay, por ejemplo, hay 2 piezas muy bonitas, muy sencillitas, que la última época el cardenal Cisneros estuvo esperando a Carlos I, Carlos V Carlos I después de España, que todavía no era. Bueno, pues tenemos como novedad 2 cuadros de el príncipe, todavía no era rey, de Carlos joven y de Isabel de Portugal, su mujer, antes incluso yo creo de casarse, que son inéditos, no se han expuesto, viene una particular. 2 retratos de Cisneros joven, uno del convento de San Antonio, no se sabía ni se sabía que estaba ese convento, que es inédito, una preciosidad, y otro de Santa Isabel de los Reyes, que también son inéditas. Pero aparte de eso hay muchísimas más obras inéditas que no se han expuesto nunca, son de colecciones particulares y que no se han expuesto en ningún sitio. Todo esto, imaginamos, detrás de todo esto ha habido muchos meses, muchos recursos humanos, mucha gente buscando piezas, tramitando, negociando, y indudablemente muchos recursos económicos. Un gran esfuerzo que ha hecho el Cabildo de la Catedral. No cabe duda que Cisneros se lo merece, pero realmente es un esfuerzo algo fuera de serie, no solo por las personas, sino por el buscar a las piezas, pero luego no solo el conseguirlas para traerlas, las dificultades que traen consigo una cantidad tan grande de piezas, 345, 46 de piezas, el mover todo ello con seguros, con transporte, con montaje, eso es impresionante, dificultades por aquí, dificultades para allá. Aparte de eso, claro, todo eso cuesta muchísimo, pero yo creo que el personaje lo merece y yo creo que es un débito que tenemos con el cardenal Cisneros, porque el 4º centenario de su muerte se hicieron grandes cosas en Toledo, en la ciudad de Toledo. Ajá. Se hicieron muchas cosas, de hecho quedan constancia a través de periódicos. Exactamente, en 1917 se hicieron grandes acontecimientos en toda la ciudad. De hecho, la calle Cisneros, que se llama ahora mismo, se puso en ese año, en el 4º centenario. Nosotros no podemos dejarle en el olvido. Y lo que mucha gente está pensando, bueno, pues han hecho un gran esfuerzo, es un acontecimiento único, sin duda alguna. ¿Esto cuánto va a costar para poder acceder? Pues no va a costar más que lo de la entrada a la catedral. No se va a poner nada, ningún. O sea que la misma entrada que hasta ahora... para la catedral sirve para toda la exposición, y el que vaya a la exposición pues es como la de la entrada. ¿Por qué? Pues porque creemos que yo creo que es la mejor manera. Lo importante es que
participe la gente y que lo pueda ver la gente, como ven la catedral. Ayer mismo me encontraba un matrimonio, venían un grupo de gente de Girona. Y me dicen, esto sí que es una joya, esto es una joya de las de España, pero de las grandes. Y que realmente digo, pues ahora vamos a tener aquí para que la podáis contemplar, y digo que lo pueda contemplar la mayor gente posible y todo ello. Por eso nos ha querido poner un precio especial. Pues si sabemos qué vamos a ver y cómo se puede acceder, ¿hasta cuándo se puede...? Sí, hemos pensado que lo normal de las exposiciones son 3 meses, y vamos a tenerla hasta el 18 de febrero. Hay gente que nos dice, ¿por qué no se puede prolongar? Pues porque los prestatarios tampoco, hay muchas dificultades, pero al 18 de febrero yo creo que tienen oportunidad de ir viéndola. Tendremos la apertura el día 8 a las 6 de la tarde y estará hasta el 18 ininterrumpidamente con los horarios de la catedral. Pues dejamos la invitación en el aire a que la gente conozca, se acerque a todo el patrimonio propio. Y en esta ocasión, que como decía al principio va a ser muy singular, yo creo que sí que va a marcar un hito en lo que es este año cisneriano, pues que se acerquen particularmente en cuanto podamos nos acercaremos a ver la exposición. Yo os invito a todos, de verdad que os invito no solo a vosotros, sino a toda España para que pueda contemplar, porque va a disfrutar y va a conocer un poquito el alma de Cisneros, de quién este personaje tan importante, que yo creo que es santo. Es venerable, pero creo que es santo. Y también os invito a que ya empecéis, si queréis, el sábado viniendo a escuchar el concierto del Vaticano, totalmente gratuito, y luego el domingo a la misa de Acción de Gracias. Todos los actos. Pues muchísimas gracias a don Juan Pedro por habernos ilustrado sobre todo esto y por todos estos esfuerzos que llevan haciendo. A vosotros, muchas gracias. La exposición de Cisneros, que abrirá sus puertas la semana que viene, será una buena oportunidad para contemplar textiles de la época del Cardenal que se conservan en la Catedral Primada. Algunas menos conocidas, como la mitra que perteneció a Cisneros y que fue recientemente restaurada con motivo del centenario de la muerte del Greco, y otras más célebres, como la manga procesional que encabeza la procesión del Corpus toledano. Una pequeña muestra del ajuar textil que atesora la Dives toledana. Los más ricos tejidos, hilos de seda, oro y plata, junto a las técnicas de bordados más primorosas, se dan cita en este conjunto de piezas depositadas, muchas de ellas, en el Templo Primado, y que habitualmente se exponen en el Museo de Tapices. Una de las piezas más singulares que se expondrán es la mitra del Cardenal Cisneros, que ya fue restaurada con ocasión de la misa de Requiem de Cristóbal de Morales, que se celebró el 7 de abril de 2014, coincidiendo con el 400 aniversario de la muerte del Greco. Esta mitra, realizada en terciopelo negro bordado con técnica de pintura a la aguja, es de estilo gótico renacentista y es un buen ejemplo de las labores suntuarias de principios del siglo XVI. Su restauración ha requerido de un trabajo metódico. En algunos casos ha bastado con meter un soporte de consolidación y realizar la unión del tejido débil con el refuerzo, con hilos de seda que nosotros teñimos del mismo tono y un punto reversible que se utiliza en restauración textil. Y bueno, en otras ocasiones, como en la mitra del Cardenal Cisneros, ha sido necesario realizar un encasulado con un tul teñido del mismo tono para sujetar el tejido de base, que en este caso, en el caso de esta pieza, pues ya era de una debilidad extrema. De esta manera se logra recuperar y sobre todo conservar a la larga piezas que son tan importantes. La organización de una exposición como Cisneros, arquetipo de virtudes, espejo de prelados, supone una oportunidad única no solo para el conocimiento y difusión de este patrimonio, sino también para su restauración y protección, puesto que a la vez que se realizan los trabajos de recuperación, se desarrolla un amplio trabajo científico con su contexto histórico y documental, que además quedará perfectamente datado y documentado gráficamente para futuras intervenciones e investigaciones. Utilizamos agujas curvas porque se utiliza, el tratamiento de los tejidos siempre debe ser en plano
no se suelen coger con las manos, sobre todo por el estado que suelen presentar, y procuramos desde luego que haya una buena documentación fotográfica en todos los sentidos. Sobre todo es muy importante que quede registrado, ya que nosotros tenemos acceso a los reversos de las piezas, a los orillos, que luego cualquier persona que quiera estudiar esa pieza no va a tener posibilidad de verlos, y entonces intentamos que la documentación fotográfica que se entregará luego en el informe final y en un CD sea lo más completa posible. Junto a esta mitra se podrán contemplar otras piezas como la de la manga procesional del Corpus o de Cisneros. Es una de las obras de bordado más significativas de las que se conservan en la catedral y también conocida como la manga grande, utilizada para abrir la procesión del Corpus. Elaborada en torno al año 1510, los autores de los bordados son Montemayor, Sánchez y Alonso. La manga está formada por una corona de 8 aletas triangulares unidas en la parte superior y una parte cilíndrica formada por 4 capilletas. Las escenas representadas en las capilletas son la adoración de los Reyes Magos, la Asunción de la Virgen, la degollación de San Eugenio y la aparición de Santa Leocadia a San Ildefonso. Una de las muchas joyas que durante más de 5 siglos ha sabido conservar la Catedral de Toledo. La Catedral de Toledo tiene las mejores piezas de España, del mundo. Tiene piezas maravillosas, piezas exclusivas, piezas únicas y de las que quedan muy pocas. Hay piezas fantásticas como es la capa de Gil de Albornoz, se conservan la capa de Sancho IV, el almohadón, enternos, maravillas, muchísimo y muy bueno todo, de muy buena calidad. Por supuesto la parte histórica importantísima y la parte técnica maravillosa. Es un lujo poder trabajar con estas piezas. El terno del cardenal de principios del siglo XVI, el frontal del altar de casi 4 metros de longitud o el pendón de Orán son otras de las piezas restauradas en los últimos años por Talleres Cronos, especialistas en la restauración de textiles, y que se mostrarán en la exposición que se inaugurará en la Catedral Primada. Hace solo 2 años que Cáritas abría en el barrio de Santa María de Benquerencia su primer economato social, y este curso son ya 3 los que se encuentran totalmente operativos en nuestra archidiócesis. El pasado mes de junio abría sus puertas el de Torrijos, que bajo el nombre de Teresa Enríquez aspiraba a atender a más de una 50 de familias. Son más de 40 voluntarios de la agrupación parroquial de Cáritas los que ofrecen, además de los alimentos, una atención más dignificada. Hoy nos abre sus puertas el economato de Torrijos. En la entrada unas palabras de la Madre Teresa de Calcuta, que sirven como referencia ante su labor a muchos voluntarios. Este economato tiene nombre propio, Teresa Enríquez. Porque ella fue quien puso la semilla aquí en Torrijos, ella empezó hace ya 500 y pico años, dio su vida por los pobres, pero sobre todo porque ante los pobres ella tenía siempre el Santísimo Sacramento y creo que es la base de Cáritas. En el economato Teresa Enríquez se distribuyen alimentos de todo tipo, desde frescos como la carne y la fruta hasta leche, pasando por aceite y lácteos. Los productos de higiene personal y limpieza son fundamentales y ocupan gran parte del espacio de este economato, al que acuden 56 familias de Torrijos. Un proyecto en el que ya pensaban hace algunos años, al ver las necesidades que presentaban muchas familias en esta localidad toledana. Ya llevamos como 2 o 3 años que desde que cambió la crisis cambió el perfil de Cáritas. En un principio era gente, pues eso, inmigrantes, los pobres que existen en todos los pueblos, que son gente, pues eso, que tienen muchas carencias en muchos sentidos, pero empezó a existir, pues eso, gente de nuestra propia localidad que por el tema de la crisis llevaban bastante tiempo sin trabajo y bueno, o tenían una hipoteca muy alta y no llegaban, entonces el perfil es de todo tipo. Este es el tercer economato de la Archidiócesis de Toledo, tras el situado en el centro Beato Cardenal Sancha de Toledo y el de la Puebla de Montalbán. 2 realidades que los voluntarios del economato de Torrijos han visitado para conocer y gestionar de manera correcta el reparto de alimentos. Hemos estado durante un tiempo yendo a los 2 economatos que hay en la diócesis, que es el del Polígono, como bien sabes, y el de la Puebla, y supone pues que un poco dignidad para la familia, que no les impones lo que se tienen que llevar, sino que ellos lo eligen por los puntos. O sea, es un poco dignificar esa tarea.
de venir a Cáritas. El economato Teresa Enríquez en Torrijos está atendido por 40 voluntarios que están distribuidos en 4 grupos de 10 personas. Todas las familias que se acercan a este centro tienen una entrevista previa con la trabajadora social de Cáritas Parroquial, que establece una valoración de la situación económica y social de cada familia. Mediante un sistema de puntos, los usuarios pueden acceder a determinados productos. Si es un miembro, le doy 15 puntos, si son 2 miembros, 18 y así. Pero es un poco aleatorio, porque si también se ve la necesidad de una familia de que consideramos que necesita más puntos o que una familia consideramos que necesite menos puntos, eso se hace una valoración. En las instalaciones del Centro Parroquial de Torrijos encontramos este tercer economato en la Archidiócesis de Toledo que pretende dignificar el reparto de alimentos y potenciar también la asunción de responsabilidades personales y familiares. El Instituto Superior de Ciencias Religiosas Santa María de Toledo ¿es acaso el gran desconocido dentro del panorama de la formación de nuestra archidiócesis? Tras 12 años de andadura, un curso más busca consolidarse como la oferta formativa que trata de dar respuesta a las necesidades formativas de laicos y religiosos. El instituto, que merece todo el reconocimiento de la Universidad Eclesiástica San Dámaso, a la que se haya vinculado, va camino de expedir casi un centenar de títulos en ciencias religiosas. 12 años de trabajo, formación y enriquecimiento humano y espiritual. Este sería un buen balance del camino recorrido por el Instituto Superior de Ciencias Religiosas Santa María de Toledo, vinculado a la Facultad de Teología de la Universidad Eclesiástica San Dámaso. Un tercer quinquenio que se inicia con un nuevo curso, después de contar 86 títulos expedidos en estos años, en los que se ha mantenido el perfil del alumnado. Pues es un 60% de laicos y un 40% de religiosas y algún que otro religioso. También es digno de destacar que hay gente de todas las edades, de las profesiones más diversas que se pueden imaginar. Aquí han estudiado y siguen estudiando, pues de guardias civiles, por ejemplo, médicos, padres de familia, también la mayoría son maestros o profesores, y de otras profesiones, y luego edades muy variadas. Profesores que acuden a las aulas para obtener la Declaración Eclesiástica de Competencia Académica, DECA, aprobada por la Conferencia Episcopal de Enseñanza y Catequesis. También laicos que quieren completar su formación académica con la titulación de licenciatura o grado. Y luego hay otro gran número, que cada vez va aumentando, de personas que se quieren formar, que es el objetivo pastoral de este año en la diócesis de Toledo. Es decir, formación, cuanto más mejor, para la evangelización. Y la finalidad es evangelizar. Un plan pastoral que, bajo el lema Crecía en sabiduría y gracia, quiere favorecer la formación de laicos y religiosos, de la que este curso en el Instituto de Ciencias Religiosas se encargarán 36 profesores que impartirán 45 asignaturas en las sedes de Toledo y Talavera. La conclusión para mí más importante, primero que la formación engancha, pero que es la mejor inversión de futuro para nuestra diócesis y para la evangelización, tal como el Papa Francisco está repitiendo. Para más información pueden consultar la página web del Instituto. Hace unas semanas recuerdan que les presentábamos, o al menos les anticipábamos, que la Hermandad Obrera de Acción Católica iba a celebrar un pequeño ciclo de ponencias que a lo largo de este primer trimestre de curso nos ayudará a la reflexión sobre temas que tuvieran que ver con el mundo del trabajo y la dignidad de la persona. La última de las ponencias corrió a cargo de la socióloga Ana María Rivas, que presentaba estos días atrás su volumen Trabajo y Pobreza en la Biblioteca Regional. La crisis ha sido la excusa del neoliberalismo. Es una de las conclusiones que ha ofrecido en Toledo la socióloga Ana María Rivas. La autora del libro Trabajo y Pobreza ha ofrecido una conferencia en la Biblioteca de Castilla-La Mancha, dentro del ciclo organizado por la Hermandad Obrera de Acción Católica. Si antes, sobre todo a partir del siglo XIX, siglo XX, el trabajo garantizaba unos ingresos mínimos para llevar una vida digna, actualmente el trabajo ya no garantiza esos salarios para llevar una vida digna, con lo cual trabajo y pobreza pues van de la mano.
En un completo recorrido por los procesos de mercantilización de la sociedad, la autora del libro alerta de la estrategia del miedo implantada en las empresas. El miedo lo que hace es inmovilizar, despolitizar y sobre todo, digamos, descolectivizar, ¿no? Descolectivizar lo que era el movimiento obrero, ¿no? Con las situaciones tan individualizadas por la fragmentación del trabajo, las condiciones de trabajo, los horarios de trabajo, los salarios. Entonces, digamos que es una estrategia del poder neoliberal para controlar a los trabajadores y las trabajadoras. Asegura que el miedo inmoviliza, despolitiza y descolectiviza al movimiento obrero. Los santos y los fieles difuntos es el título del escrito pastoral que nos brinda don Braulio para esta semana y que encontrarán en el Semanario de Información Religiosa Padre Nuestro. El pastor diocesano nos recuerda que esta pasada semana los cristianos hemos celebrado y contemplado dos misterios de nuestra vida creyente: la santidad, el pasado 1 de noviembre, y la resurrección, el día 2. Nada que ver con esa extraña parodia de la muerte, que es la cultura de Halloween, y con la que tratan de adoctrinarnos. En la solemnidad de todos los santos, nuestro corazón se ensancha con las dimensiones del cielo, la vida sin fin junto a Dios. Son palabras del señor arzobispo de Toledo en su escrito semanal para Padre Nuestro. Don Braulio Rodríguez recuerda que noviembre comienza con la fiesta de todos los santos. Un día asegura que no trata directamente de la muerte y mucho menos de esa extraña parodia de la misma, como es Halloween. Por ello, el prelado toledano afirma que los cristianos celebramos este día una solemnidad que nos invita a elevar la mirada al cielo y a meditar sobre la vida divina que nos espera. Don Braulio afirma que el cristiano ya es santo desde el bautismo, que lo une a Jesús y a su misterio pascual, pero al mismo tiempo debe llegar a hacerlo por ese camino de la santidad. En su escrito prosigue admitiendo que la separación de nuestros seres queridos es dolorosa, pero el señor arzobispo pide que no la temamos cuando va acompañada por la oración de sufragio de la Iglesia, que no puede romper los profundos vínculos que nos unen en Cristo. Ya saben de sobra que nuestra archidiócesis lleva algunos años realizando, a través de la Delegación de Familia y Vida, un proyecto de educación afectiva y sexual dirigido a adolescentes y jóvenes. El proyecto, como recordarán, se llama Yo en Ti, y aunque son los más jóvenes los que realizan los talleres, es un programa dirigido a toda la familia educativa, colaboradores, catequistas, padres y monitores. Este tiempo atrás se presentaba el proyecto educativo a las demás delegaciones de la provincia eclesiástica con la intención de compartir con los demás lo que a nosotros ya viene ayudándonos. La Delegación de Familia y Vida ha presentado el proyecto Yo en Ti a otras delegaciones de la provincia eclesiástica de Toledo, con el fin de poner en común herramientas y materiales que ayuden en el acompañamiento en el ámbito de la educación afectivo-sexual. Desde hace ya unos cuantos años se empezó a pensar la idea de elaborar un proyecto que sobre todo se quiere articular dentro del proceso de catequesis, ¿no? Aquí en la diócesis intentamos que todos los chavales que están preparándose para recibir el sacramento de la confirmación reciban estos talleres de educación afectivo-sexual. El proyecto Yo en Ti se engloba dentro del acompañamiento en las dificultades de las familias y se dirige principalmente a adolescentes y matrimonios, dada la importancia que la educación afectivo-sexual tiene en la sociedad actual. Caer en la cuenta de, yo creo, la urgencia de este tema, ¿no? Porque en el contexto en el que vivimos, pues si nosotros no educamos a nuestros chavales, ayudamos también a los padres a esta educación, realmente todo lo que reciben del ambiente suele ser bastante nocivo y que no corresponde con la visión adecuada de la persona. Los materiales y la fundamentación moral del proyecto Yo en Ti se basan en el documento Orientaciones Educativas sobre el Amor Humano, publicado en 1982 por la Sagrada Congregación para la Educación Católica, que marca las pautas para una educación afectivo-sexual positiva y prudente. En este documento da pautas de cómo llevar a cabo lo que es la educación sexual, tanto en la familia como en la escuela, como en las parroquias, la catequesis, ¿no? Cómo la Iglesia tiene que acompañar y tiene que trabajar lo que es la educación sexual. La presentación del proyecto Yo en Ti a otras delegaciones de la provincia eclesiástica de Toledo ha sido organizada por la Delegación de Catequesis en colaboración con la Delegación de Familia y Vida de la Archidiócesis de Toledo.
Pues hasta aquí ha llegado la crónica de la Iglesia de esta semana. Como siempre ha sido un verdadero placer hacerles partícipes de todas estas personas y acontecimientos. Les agradecemos tanto la atención que nos prestan y la fidelidad que manifiestan, tanto con esta programación como con la actualidad de la Iglesia diocesana. Nosotros por nuestra parte les emplazamos para una nueva crónica la semana que viene, aquí en el canal diocesano, que es su canal amigo. Hasta entonces, que sean felices.